Hola, bueno, vamos a iniciar con el tema de acretismo placentario y placenta previa. Me voy a apoyar de este PDF que está basado en los artículos que envía la doctora María José, que es la que suele dar la clase, y cualquier duda que tengan, pues me comunican, yo también se los envío. Entonces vamos a empezar hablando del acretismo placentario. Con respecto a la definición y el concepto del acretismo placentario, va a incluir aquellos síndromes en los que se presenta que la placenta tiene un trastorno en la adhesión. Y esto es muy importante porque vamos a ver que lo que pasa aquí es que la placenta se está pegando mucho, o digamos más de lo que debería. Entonces, dentro de estos síndromes hay una adherencia anormal de la placenta al miometrio, es decir, a la capa muscular lisa del útero. Esto por ausencia de la decidua basal y la falta de desarrollo de la membrana de Nitauch. Entonces, recordemos que siempre la placenta debe de adherirse a la decidua. ¿Y qué es la decidua? El endometrio que sufrió los cambios del embarazo o ese proceso de decidualización. Entonces, la placenta debe de adherirse es a la decidua y cuando está adherida hasta el miometrio ya vamos a ver que eso se llama acretismo placentario. Por otro lado, digamos que una zona límite, por así decirlo, o lo que nos permite separar ese miometrio de la placenta y de la decidua se llama una membrana de Nitauch. Entonces, si en alguna zona falta la membrana de Nitauch o la decidua basal y se adhiere la placenta directamente al miometrio, es cuando se va a presentar este problema del acretismo placentario. Entonces, bueno. El trofoblasto puede invadir de forma variable al miometrio, o sea, estar adherido solo por encimita, estar adherido de forma profunda a todas sus fibras. Sin embargo, en todos los tipos de acretismo placentario aumentan el riesgo de que se presente una hemorragia obstétrica grave y ya vamos a entender más adelante por qué. Entonces, de la clasificación según cómo está adherida la placenta al miometrio, vamos a tener la placenta acreta, la placenta increta y la placenta percreta. En el caso de la placenta acreta, las vellosidades trofoblásticas, o sea, la placenta, va a estar solo adherida al miometrio, o sea, por encimita. Este está en el 75% de los casos. La placenta increta, las vellosidades penetran el miometrio, o sea, ya es una adherencia un poco más profunda, el 18% de los casos, ahora lo vamos a ver en la imagen. Y la placenta percreta es cuando las vellosidades invaden hasta la serosa o más allá. Más allá, órganos contiguos como la vejiga o los intestinos. Entonces, esta clasificación solo se hace en la patología cuando a la paciente con acretismo placentario se le hace una cesárea con histerectomía y se pone entonces en el microscopio un pedacito de la placenta con el útero y se determina entonces cuál fue la clasificación. De resto, por ecografía, solo se puede hacer el diagnóstico de que hay acretismo placentario o no. Más adelante ampliamos un poco más lo del tratamiento. Entonces aquí tenemos la placenta acreta, donde esa placenta está adherida por encimita, o sea, es algo muy superficial al miometrio. La placenta increta, que esa placenta está penetrando las fibras musculares del miometrio, o sea, una adherencia un poco más profunda, y la placenta percreta, que esta sí definitivamente está súper adherida al miometrio, tanto que lo sobrepasa llegando a todas sus capas o incluso atravesando la serosa o sus alrededores. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen nuestras pacientes para presentar un acretismo placentario? El principal es las cesáreas anteriores. Entonces, cada vez que veamos en nuestra práctica clínica una paciente que tiene cesáreas previas, hay que estar más pendiente o hacerle una ecografía especial para ver si tiene acretismo placentario o no. Entonces, los principales factores de riesgo, tanto para placenta previa como para acretismo, es el antecedente de cesáreas en embarazos anteriores. Otros pueden ser la multiparidad, la edad materna avanzada,
Y sobre todo siempre, o el factor de riesgo principal es que haya una cicatriz en el útero, es decir, que nuestra paciente haya sido sometida a una cirugía uterina previa, ya sea para quitar un mioma, ya sea que fue sometida a un legrado, ya sea una cesárea previa, etcétera. Si tuvo ese antecedente de cirugía uterina previa, significa que hay el antecedente de una cicatriz en el endometrio. ¿Qué va a pasar? Que si en la fisiopatología la placenta decide implantarse en esa zona donde hay una cicatriz, donde la decidua no está tan chévere o ese endometrio no está tan chévere, está fibroso porque en él hay una cicatriz, es cuando se va a permitir que esa placenta se adhiera hasta el miometrio. Es decir, donde hay una cicatriz, ese endometrio no está tan chévere, tiene tejido fibroso y no permite servir de límite o como quien dice, decirle a la placenta, mira, tú te pegas hasta el endometrio, hasta mi capa y no puedes pasar más allá. En caso de que yo tenga un endometrio fibrosado, dañado, por ejemplo, donde hubo una cicatriz de una cirugía uterina previa, ahí ese endometrio no va a poder poner el límite. Y si la placenta decide implantarse en esa zona, es cuando va a llegar a adherirse a el miometrio. Entonces, por eso el primer factor de riesgo es la cesárea, porque digamos que es la cirugía uterina más común. Pero si yo tuviera una paciente que no sé, le sacaron 5 miomas, un ejemplo muy exagerado, ese útero lo abrieron para poder extraer esas masas, ¿cierto? Entonces ya tiene su antecedente de una cirugía uterina previa, aunque no sea una cesárea. Entonces, bueno, eh, el procedimiento tanto de realizar un legrado según las indicaciones que tiene el mismo y una cesárea representan un trauma que va a desarrollarse o va a representar un tejido de cicatrización en el útero. Entonces, si la placenta decide implantarse ahí, es cuando tenemos el riesgo de que suceda el acretismo placentario. Entonces, entre más cesáreas previas haya, mayor probabilidad hay de que la paciente en el siguiente embarazo tenga un acretismo placentario. Entonces, obviamente, una paciente que está en su cesárea número 3 tiene más riesgo de acretismo placentario que una paciente que está en su cesárea número 2. ¿Listo? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Digamos que no sé si han escuchado sobre eso, pero casi siempre cesáreas no, se recomiendan nada más 2 cesáreas. Uno como médico no puede recomendar el número de cesáreas para la paciente porque eso sería violar pues sus derechos reproductivos, ¿cierto? Sin embargo, cada vez que se somete a una cesárea nueva, hay más riesgos tanto de fibrosis de los tejidos adyacentes como estas patologías, como lo son tanto el acretismo placentario como la placenta previa. Entonces, el diagnóstico de esta patología debe de ser siempre antes de que inicie el trabajo de parto o antes de hacer la cesárea, porque esta es una paciente que sí o sí debe de tener cesárea, uno, y que debe ser una cesárea planeada porque no sabemos qué tanto es el compromiso de la adherencia de la placenta al miometrio. ¿Listo? Entonces, una cesárea que pónganle ustedes que si la placenta está adherida hasta la vejiga, yo necesito que entre un urólogo a esa cesárea, ¿sí? Porque bueno, ¿cómo vamos a hacer con la vejiga? O por el contrario, es una placenta que abrimos el útero, sacamos al bebé y vemos que la placenta está adherida a los intestinos. Es una cesárea en la que yo necesito tener disponible un cirujano general en caso de que haya necesidad de que él intervenga, o pues una cirujana, obviamente. Entonces, el diagnóstico lo ideal es que sea siempre antes de que la paciente esté en trabajo de parto o antes de pues hacer la cesárea porque hay que planear las cosas. Entonces, este puede hacerse por ecografía o por una resonancia magnética nuclear. Lo que más se utiliza es la ecografía, la resonancia es bastante costosa. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver en la ecografía? Se va a reportar como pérdida de la zona retroplacentaria hipoecogénica normal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la zona que normalmente está separando a la placenta del músculo liso del útero no está, es decir, que están adheridos. Entonces, estamos ante un caso de un acretismo placentario.
Puede hacerse generalmente desde la semana 18 y ideal es siempre diagnosticarlo antes de entrar a trabajo de parto. ¿Qué otras cosas se pueden encontrar en la ecografía? Pudiese reportarse como espacios intraplacentarios ecolucentes, irregulares y largos, interrupción, pérdida o irregularidad de la pared de la vejiga o la línea hiperecoica entre la serosa uterina y el lumen de la vejiga, o un adelgazamiento del miometrio. Bueno, este no se puede detectar por ecografía, pero entonces esos pueden ser algunos de los reportes o de los hallazgos que podemos ver en la ecografía de un paciente o una paciente con acretismo placentario. Para efectos prácticos de, pues, obviamente el tema y el sistema que estamos dando, lo necesario es que ustedes se sepan la definición, sobre todo la clasificación, cuando es acreta, increta, hipercreta, y la fisiopatología. Entonces pasemos a la fisiopatología, que ya se las he ido mencionando un poquito. A causa de esas cirugías uterinas previas que representan un trauma para el útero, la decidua puede quedar débil o con tejido fibroso, por ejemplo, la cicatriz de una cesárea anterior, alguna cicatriz que haya quedado a partir de un legrado o una cicatriz en el útero generada por una miomectomía, o sea que sacamos miomas. Entonces, si la placenta decide invadir estos lugares, va a invadir hasta el miometrio. No hay decidua suficiente o no es una decidua sana que permita representar esa barrera y separe el trofoblasto del miometrio. Entonces, si la placenta justo invade y decide implantarse en esta zona donde la decidua está débil, es cuando tendremos este acretismo placentario. Entonces, las vellosidades placentarias se adhieren a las fibras musculares del miometrio en vez de adherirse a las células deciduales, que sería lo normal. Aquí tenemos, bueno, esta imagen donde vemos que normalmente esto que está señalado aquí sería la decidua. Entonces, pone un límite entre la placenta y el miometrio. Entonces, eso sería lo normal. Ahora, recordemos que cuando, bueno, de pronto eso todavía no lo saben, pero si estamos en trabajo de parto, sale el bebé y después se tracciona con el cordón umbilical, se jala desde el cordón umbilical para que salga la placenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en el trabajo de parto? Lo mismo en la cesárea. Se, des- Se desprende la placenta muy fácilmente del adhesivo. Entonces es como si ellas estuvieran ahí puestecitas, adheridas, y eso es lo normal. ¿Qué pasa si yo tengo un acretismo placentario? Está la ausencia de esta separación, de este límite, y si yo no sé que la paciente tiene acretismo placentario, ¿yo qué voy a hacer? Voy a jalar la placenta desde el cordón umbilical, como se hace siempre, y la placenta no va a salir. O sale la placenta, logra salir la placenta y la paciente se nos viene en hemorragia. ¿Por qué pasa eso? Porque la placenta estaba adherida a las fibras musculares del útero. Entonces, al yo jalar eso, quedan unos vasos sanguíneos abiertos, sangrando, y pongo en riesgo la vida de la paciente por un sangrado o una hemorragia postparto. Entonces, por eso es tan importante que el diagnóstico sea antes del trabajo de parto y poder programar una cesárea. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas a lo que no queremos llegar? El signo de alarma es el sangrado y a veces, además de acretismo placentario, puede haber placenta previa. Cuando es así, lo ideal es identificarlo en el primero o el segundo trimestre. Entonces, estas son unas pacientes que pueden presentarnos sangrado después de las 20 semanas. Entonces, ya no es un sangrado por un aborto o por una pérdida gestacional, sino que es un sangrado por la presencia de un acretismo placentario o placenta previa. Cuando la paciente consulta a nosotros con el sangrado, hay que hacer la ecografía para descartar una o la otra patología. Entonces, bueno, lo ideal es identificarla en el segundo o primer trimestre. En los otros casos, que este sí es al que no queremos llegar, se detecta hasta que se está en labor de parto y después de que pase el tiempo estipulado para que la placenta salga, no se desprende la placenta. Entonces, no se desprende la placenta o se desprende y empieza una hemorragia postparto muy grave y muy grande.
Entonces, esas son pues las manifestaciones clínicas. Como les digo, el tratamiento o lo que se hace hoy en día es que se diagnostica, ¿cierto? Antes de tiempo, se hace una cesárea programada y es una paciente a la que se le va a realizar una histerectomía. Es decir, vamos a sacar todo el útero. ¿Por qué? Pues no se pone o no se arriesga o no se pone en riesgo a ver si desprendiendo la placenta logramos salvar el útero. En las mayorías de casos, la indicación de los ginecólogos es realizar una histerectomía. De esta forma no ponemos en riesgo a la paciente de pues una hemorragia que no se pueda controlar y que ponga en riesgo pues su vida. Entonces, esa casi siempre es la indicación o la conducta. Igual como les digo, para efectos prácticos, lo importante es que ustedes sepan la clasificación y la fisiopatología. Eso sería todo con acretismo placentario. Y ahora pasamos a placenta previa. Si hay dudas, me va diciendo, me puede interrumpir en cualquier momento, no pasa nada. Entonces, bueno, con respecto a la placenta previa, vamos a ampliar acá. Su etiología puede verse a una implantación tardía de el óvulo fecundado, una capacidad del endometrio disminuida, anormalidades de la vasculatura endometrial y decidual y lesiones tumorales o cicatrices. Entonces, estos van a ser los factores de riesgo, los factores asociados al desarrollo de placenta previa. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo en estos pacientes? Estos factores de riesgo se comparten mucho con el acretismo y van a ser gestantes multíparas y añosas, la raza negra, antecedentes de abortos por los legrados, maniobras endouterinas, cicatrices o lesiones endometriales, antecedentes de placenta previa y embarazos gemelares, cesáreas previas, tabaquismo materno y tratamiento de infertilidad. Entonces, de nuevo, digamos que el factor de riesgo más grande sigue siendo la cicatriz uterina previa. Entonces, con respecto a la definición y concepto, esta es una condición en donde la placenta está implantada en el segmento uterino bajo, muy cerca del orificio cervical interno o cubriendo el mismo, ya sea de forma parcial o de forma completa. Entonces, lo normal es que la placenta haga su implantación hacia el fondo uterino. De esta forma que tenemos que la placenta está bien implantada por superior y queda hacia abajo todo el espacio de la cavidad uterina para el crecimiento del feto. Y de esta forma también nos aseguremos que en el trabajo de parto que sale primero el bebé, ¿cierto? Cortamos el cordón del bebé, el pedazo de cordón que queda, con él traccionamos la placenta y la sacamos. Esto sería lo normal. Pero en el caso de la placenta previa, en el que yo tengo una placenta que esté implantada en el segmento uterino inferior, ¿cómo vamos a tener un trabajo de parto? ¿Cómo va a salir el bebé si está la placenta en la mitad? No se puede. Entonces ya vamos a entender mejor. ¿Cuál es la clasificación? Tenemos varios tipos. Tenemos la placenta de implantación baja y que es que el borde inferior de la placenta se encuentra en el segmento uterino inferior a más de 2 centímetros del orificio cervical interno. Entonces, esta placenta no está implantada en el fondo, está implantada bajito, pero está, digamos que medio lejos del orificio cervical interno, que es el orificio del cuello del útero que se va a abrir para que empiece a salir el bebé. Mientras que la otra clasificación es cuando ya tenemos una placenta previa propiamente, que se clasifica como marginal cuando el borde placentario inferior está a menos de 1 centímetro del orificio cervical interno, es decir, ya empieza a cubrir o ya está un poquito más cerca de ese orificio, y la placenta previa completa o central total es la placenta que cubre y obstruye la totalidad del orificio cervical interno. Entonces, aquí tenemos la clasificación
sería la implantación normal, ¿cierto? La placenta está hacia el fondo uterino. La placenta de implantación baja, ella se ubica a más de 2 centímetros del orificio cervical interno, pero sigue estando en el segmento uterino inferior, o sea, está abajo. La placenta previa parcial es la que está a menos de 1 centímetro del orificio cervical interno y la placenta previa total o central total que cubre todo el orificio cervical interno. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? De estas pacientes, la que tenga una placenta previa parcial o una placenta previa total, no pueden tener un trabajo de parto porque la placenta está obstruyendo la salida del bebé. ¿Listo? Entonces a ellas sería una indicación correcta de una cesárea. ¿Listo? La placenta de implantación baja puede tener una prueba de trabajo de parto, es decir, podemos darle chance de que evolucionen las contracciones, el trabajo de parto, y si puede tener su parto vaginal, súper bien. Si en algún momento ocurre alguna complicación o no se hace efectivo el trabajo de parto, pues terminaría también, sería indicación de una cesárea. De resto, estas dos no vamos a ponerlas a tener parto vaginal porque la placenta va a obstruir la salida del bebé. Y recordemos que la placenta le está dando la nutrición al bebé. Entonces, si por algún error, no sé, se expulsa la placenta primero, pues se compromete la oxigenación del bebé de inmediato porque se está despegando la placenta de la decidua y son esos vasos los que permiten que el bebé esté oxigenado. Entonces, bueno. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo clave es que es un sangrado después de las 20 semanas de gestación y es un sangrado que no duele. Entonces, la paciente llega, no, doctora, tengo 28 semanas y hoy amanecí con un sangrado. Eso probablemente ya no hablamos de aborto, ¿cierto? Sino que hablamos de algunos tipos de estos sangrados después de la segunda mitad del embarazo. Y el sangrado que no se acompañe de dolor, dice, no, doctora, tengo 28 semanas, hoy amanecí y vi que estoy manchando, es rojo fuerte, pero no me duele nada. En esas causas es cuando en las que pensamos que es una placenta previa. Entonces suele ser al final del segundo trimestre o durante el tercer trimestre. Se sospecha en sangrado transvaginal luego de las 20 semanas que sea indoloro o poscoital y cuando la situación fetal del bebé sea transversa u obliqua. También puede acompañarse a veces de contracciones de Braxton Hicks que aparecen desde la semana 30, que estas contracciones, recordemos, son normales o bueno, creo que ustedes todavía no saben eso, pero esas son normales y a medida de que va avanzando el embarazo se convierten en las contracciones del trabajo de parto. O sea, se vuelven, al comienzo no son dolorosas y después sí se vuelven dolorosas e inician el trabajo de parto. Entonces, sangrados, la causa es que se pueden desprender un pedacito de la placenta, se abren los senos venosos y generan ese sangrado. Entonces, digamos que como la placenta sigue estando cerca de ese orificio cervical interno, o sea, en el orificio cervical hay buena irrigación, no. O sea, no es tan chévere como la que hay en el fondo del útero. Entonces se pueden desprender parcialmente pedacitos de la placenta y generarnos por apertura de los senos venosos que estén allí los sangrados. Entonces es un sangrado que no duele. Entonces, bueno, con respecto a la fisiopatología, tenemos que aún no se conoce bien el mecanismo, pero es los casos en los que por alguna razón a la placenta se le da por implantarse en estas zonas más bajas y sobre todo cerca de cicatrices o tejido fibroso que se encuentra en el segmento uterino inferior. Ahora, recordemos que en este segmento uterino inferior es donde se hace la cicatriz de la cesárea. Entonces, por eso la presencia de esta cicatriz previa también es un factor de riesgo para este tipo de patología. Entonces, si por alguna razón la placenta se quiso implantar aquí, no se sabe por qué, es cuando vamos a tener esta placenta previa.
se suelen diagnosticar en el segundo trimestre y cuando se hace de este estadio tan temprano del embarazo, hay veces que no persisten hasta el término. Entonces se cree que al final, o digamos que cerca del segundo trimestre, el segmento uterino bajo, o sea, la parte de abajo del útero, hace una elongación, se estira. Esta zona es muy poco perfundida y la placenta dice, aquí no me está llegando suficiente sangre y hace un proceso de migración. Entonces ella estaba implantada abajo, pero logra migrar un poquito hacia arriba sus células trofoblásticas buscando una mejor irrigación y esto hace, o si se da este fenómeno de migración, hacia el final del embarazo, desaparece esta placenta previa, ¿sí? O sea, ya no hay placenta cerca de ese segmento uterino inferior porque migró. Este fenómeno puede darse o puede no darse. Entonces, en caso de que se dé, súper chévere, sea una paciente que puede tener su parto vaginal y si no se da, pues ya sabemos cuál va a ser el plan de parto para esa paciente. Puede que ocurra como pueda que no se dé esa migración. ¿Cuándo no suele darse la migración? En caso de cicatrices previas, puede haber persistencia de lóbulos o atrofia de la placenta y, o sea, la que está más cerca de esas zonas de cicatrices. Y entre más cerca esté la placenta, el orificio cervical interno, por ejemplo, que esté a 0 o 1 centímetro del orificio cervical interno, menos riesgo de que haya una migración, ¿sí? Porque está más, digamos que está más abajo que arriba, es más difícil que se dé la migración. Entonces, eso es lo que tenemos por decir de la placenta previa. Como les digo, de nuevo, lo más importante, clasificación y fisiopatología. Voy a dejar de compartir y detenemos esta grabación.